Claro, estuvimos con temperaturas bastante bajas. Bueno, como todas las semanas, hoy vamos a tener otro tema de conversación, educando también a todas nuestras auditoras y auditores con respecto a temas que responden varias interrogantes con respecto a las consultas laborales. Por Así es. ejemplo, el despido hablamos, pero hoy vamos a hablar del finiquito. ¿Cómo se calcula un finiquito? Que es un Sí. tema, yo creo que yo estoy dentro de la ignorancia de saber cómo es el cálculo para realizar los finiquitos y de qué depende. Saludar a quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Radio Paloma Talca. Pueden hacer sus consultas al WhatsApp más 569-51784809, enviar su mensaje de audio o también hacer sus consultas. Yo voy a estar revisando el teléfono a través de esta transmisión en vivo por nuestras redes sociales de Radio Paloma Talca y Carolina Herrera Mora. Ya está nuestro equipo preparado. Comenzamos con Sofía Bielma Sáez, nuestra abogada en Radio Asesoría. Como bien señalabas, es importante saber y aprender un poquito a calcular de qué se trata un finiquito, ¿ya? Porque cuando hay despidos, dependiendo de la causal, va a variar el contenido que tiene el finiquito, ¿ya? Sabemos, y lo hemos acá recalcado en varias ocasiones, que la reina de las causales por término del contrato de trabajo en Chile es necesidades de la empresa, ¿cierto? Y ahí se tiene que pagar por parte del empleador una indemnización por años de servicio, que consta todos los años de servicio con el tope de 11 años, ojo, con el tope de 11 años, pero este tope puede variar si es que el trabajador o trabajadora tiene una negociación colectiva en cuyo convenio colectivo contemple una indemnización a todo evento por todos los años trabajados. Entonces, partiendo de la primera indemnización que se tiene que pagar cuando hay un despido por necesidad de la empresa, que yo diría que es el 80% de despido en nuestro país por esta causal. Entonces, lo primero es contemplar un pago de indemnización por años de servicio. ¿Cómo se calcula la indemnización? La indemnización se calcula con la última remuneración bruta percibida. Y cuando esta es variable, un promedio de los 3 últimos meses que contemple todos los ítems, es decir, el sueldo base, la gratificación, a cualquier asignación que sea permanente en el tiempo, no como el aguinaldo, por ejemplo, que se paga solo una vez al mes, perdón, al año o 2 veces al año, y los ítems no imponibles, como la colación, los viáticos, la locomoción, etcétera, o cualquier bono que se contemple de manera permanente. Todo eso se suma, obtenemos la remuneración bruta. Si es en definitiva variable, se saca un promedio de los 3 últimos meses y eso se multiplica por los años de servicio, ¿ya? Hay una regla también que es la regla de la fracción. Cuando un trabajador o trabajadora tiene más de un año trabajado, tiene por ejemplo 1 año y medio, se va a pagar 2 años de servicio, ¿ya? No así cuando tiene 7 meses y no ha cumplido el año todavía, porque esa regla de la fracción solo aplica cuando ya se tiene más de un año trabajado, más de 1 año y medio. Y si una persona, Sofía, por ejemplo, porque estamos hablando acá de los que tienen contrato. Así es. Y contrato indefinido. Contrato de trabajo indefinido a plazo fijo. Porque ¿Y el plazo fijo también entra en esta figura de sí, claro, indemnización? De indemnización, pero cuando se despide, por ejemplo, los años el contrato indefinido, a plazo fijo en Chile, tiene un tope de 2 años. ¿Ya? Después de los 2 años pasa a ser indefinido junto a otras hipótesis. Entonces, si yo tengo un contrato a plazo fijo, que también puede terminar por necesidades de la empresa y se cumple más de 1 año, tengo que pagar el año de servicio igual. Ya. Y si hay un trabajador, que yo sé que son 3 meses, ¿cierto? Como lo que sabemos nosotros, que son 3 meses como los de prueba cuando entran a una empresa y después los pasan a contrato indefinido, ¿o puede ser más? Puede ser más o puede ser menos. Ya. En Chile, en estricto rigor, no existe el contrato a prueba, ¿ya? Pero sí ya. los empleadores utilizan el contrato a plazo fijo para ver cuál es el desempeño que tienen los trabajadores y luego pasarlo indefinido. Generalmente las empresas grandes, por lo menos lo que uno conoce acá en Talca, ocupan del contrato a plazo fijo hasta los 3 meses y después de los 3 meses ya los pasan a contrato indefinido. Pero puede ser menos o más, pueden ser contratos de 1 mes, por ejemplo, ¿ya? Después un contrato de otro mes y después pasar a indefinido. Recordemos que un contrato a plazo fijo pasa indefinido cuando hay una segunda renovación.
primera renovación, otro contrato a plazo fijo. Y segunda renovación, o se termina el contrato o pasa a indefinido. Ya, y cuando esa persona, por ejemplo, lleva 7, 8 meses en una empresa y es desvinculada, ¿tiene derecho a indemnización? Depende de que no va a tener derecho a indemnización. Porque tú hablabas que sobre el año. Exacto. Pero, ojo aquí, si yo tengo un contrato, por ejemplo, a plazo fijo de 1 año y me despiden por término del plazo anticipado, el trabajador tiene derecho a demandar lo que le queda para que termine el contrato a plazo fijo. Ya, por ejemplo, tengo un contrato que se suscribió que es de 1 año, como el ejemplo que tú señalas, y el empleado lo terminó a los 7 meses, yo tengo derecho como trabajador o trabajadora a demandar los 5 meses que tenía duración el contrato originalmente. ¿Ya? Ya, pero tiene alguna, porque yo estoy pensando en una figura de un auditor que hizo esta consulta, Ya. y que trabajaba en Talca, pasó a contrato indefinido, y después llegó una persona nueva y no había cupo, y a él lo desvincularon, y había pasado a contrato indefinido. ¿Ya? Entonces, que no tuvo derecho a finiquito, justamente porque no llevaba el año. Eso es así. ¿Es Si no así? lleva 1 año, sí. Solo se le paga la indemnización sustitutiva de aviso previo, que es otro tipo de indemnización que ocurre cuando se despide por necesidades de la empresa. El Código del Trabajo dice que si es que se le avisa con 30 días de anticipación, se lo notifica que se va a despedir luego de 30 días, entonces no da derecho a indemnización. Pero ¿qué ocurre? Muchos empleadores se ahorran este aviso y pagan la indemnización de aviso previo, sustitutiva de aviso previo, ¿Ya? porque muchas veces los trabajadores en ese periodo de aviso presentan licencia médica. Eso. ¿Y qué pasa ahí? Se suspende el plazo. Ya, de aviso. esto vamos a hacer la consulta ya. Esta figura también se da, ¿cierto? Que se avisa con 30 días de anticipación o la persona ya sabe que le va a llegar esta carta de aviso. Generalmente en las empresas hay alto compañerismo y se filtran estas informaciones. Para el correo de la bruja se sabe. Sí, y la gente tira licencia. Esa persona, al presentar una licencia médica por psiquiatría, por cualquier cosa que sea, esto queda sin efecto el despido. Queda sin efecto el despido. Hasta que regrese. Por 2 cosas. Primero, porque con licencia médica la relación laboral se suspende. Por lo tanto, todos los plazos quedan detenidos y se reanudan cuando la persona vuelve de su licencia. Ya. Y segundo, porque cuando una persona está con licencia médica y la van a despedir por necesidades de la empresa, la ley dice que esto no se puede. No se Ya. puede despedir por necesidades de la empresa cuando una persona está con licencia. Sí se puede, ojo, sí se puede no renovar el contrato estando con licencia médica, se puede despedir por otra causal, como pueden llegar a un mutuo acuerdo, puede despedirse por alguna de las razones disciplinarias, como un atrasos reiterados, ausentismo, etcétera, estando con licencia. Pero no se puede despedir con licencia médica y expreso mandato legal cuando la persona está con licencia. O sea que esa persona puede esperar. ¿Y qué pasa con el foro maternal? Cuando hay finiquito, cuando se va a despedir a alguien y la persona presenta documentos que. O presenta los certificados de antecedentes que está embarazada, queda todo también sin efecto. Exacto. Cuando hay una persona que se terminó la relación laboral, ojo, ni siquiera que la ley dice que haya despido, sino que se termina la relación laboral, es decir, que incluye las renuncias y que incluye los mutuos acuerdos, y la persona lo suscribió o el empleador despidió sin saber que la persona estaba embarazada, se debe reintegrar a las funciones. Pero ¿hay una indemnización para una persona que esté con fuero? ¿Se puede o no se puede? Es que se debe reintegrar, pero generalmente cuando las empresas y los trabajadores, las trabajadoras generalmente llegan a juicio, en estos términos se llega a un acuerdo que se pague gran parte de lo que quedaba de fuero y se termina la relación laboral, pero eso es por acuerdo. Por mutuo acuerdo. Es mutuo acuerdo, claro. O sea, lo que ahí en estricto rigor y legalmente lo que procede es la reintegren a sus labores. ¿Qué es lo más latente, las preguntas más frecuentes o los casos más frecuentes que tú puedes visibilizar, Sofía, como abogada también y defensora de los trabajadores y trabajadoras? Primero que hay muchos descuentos en los finiquitos que las personas no saben que existen, ¿ya? Como por ejemplo, cuando hay créditos blandos con las cajas de compensación o en la misma empresa, se pueden hacer los descuentos correspondientes de los finiquitos, ¿ya? Cuando se despide por necesidades de la empresa,
la ley 19.728 indica que se le puede descontar de lo aportado por el empleador por concepto de AFC. Ese descuento es absolutamente legal. Y el del seguro de cesantía. El del seguro de cesantía. Lo que hacemos los abogados, y por una teoría que tiene la Corte, algunas salas de la Corte Suprema y algunos ministros, es que como no hay una justificación cuando se declara un despido injustificado, no hay necesidad de la empresa, por lo tanto no procede el descuento. Pero otros ministros que son muy legalistas se van al tenor literal de la ley y dice, no importa que sea o no justificado o injustificado, lo que dice la ley es que si se invoca la causal necesidad de la empresa, se va a poder hacer el descuento igual. Por lo tanto, en la Corte no me ha ido bien cuando me toca un ministro bien legalista y dice, no, acá procede el descuento, por lo tanto no se lo voy a devolver al trabajador. Mira, tengo acá, estamos preparando también, si quieren hacer consulta a través de mensajes de audio, al más 569-5178-4809. Cami nos dice, ojo con las cotizaciones. La liquidación emite que fueron pagadas o no, pero no dice cuándo pagaron de tu cotización mensual. Eso la ley lo fiscaliza. La cotización puede tener un cobro de 15.000 este mes y la empresa paga lo que quiere. Es así esto. En cambio, uno pide un crédito y jamás puede pagar lo que quiere. ¿Es así? ¿Se puede pagar menos de la cotización? No. ¿A qué se refiere nuestra auditora? Lo que ella creo que se refiere es que la ley dice que cuando hay un despido, ya sea cualquiera fuera la causal, es que se tiene que constatar tanto en la carta de aviso como en el finiquito que están pagadas íntegramente las cotizaciones. Ah, ya, acá entiendo lo que dice. En cambio, si uno pide un crédito y jamás puede pagar lo que quiere, o puede siempre cuando sea la totalidad. Aquí nacen las lagunas. Me pasó con mi ex empleador. Ningún mes pagó la cotización completa y tuve que apelar. Luego, para bonos, ya que con lagunas traban todos los procedimientos o lo que ella va, trámite que ella vaya a hacer futuro con las lagunas provisionales. Sí, ya. Acá es súper importante ese tema, que también es súper atingente en lo que estamos conversando. Cuando hay un despido, siempre el empleador debe acompañar un certificado de cotizaciones previsionales indicando que están enteradas y pagadas conforme a la ley. ¿Cuáles son las de Previred, las que se informan? Las que son Previred, que son las cotizaciones previsionales, ¿sí? La de salud, la de FC y las del CIS, que es el seguro, el seguro de salud, ¿cierto? Entonces, eso es labor del ministro de fe, ya sea el notario, ya sea el ministro de fe de la Inspección del Trabajo, o en lugares donde no hay ni inspección ni notaría, el registro civil o el administrador municipal. Son todos ellos ministros de fe para poder suscribir un finiquito. Dicho esto, ellos se tienen que cerciorar de que las cotizaciones están pagadas por derecho. Cuando no es así, el empleador, y como en nuestra auditora, puede demandar por nulidad del despido. Ya. En este caso, la nulidad no quiere decir de que el despido quede nulo, quede sin efecto, sino que las obligaciones del empleador quedan intactas. Por lo tanto, su obligación, si es que el tribunal declara la nulidad del despido, tiene que pagar las cotizaciones previsionales enteras, o sea, como corresponde, del despido hasta que eso pleno reconocimiento de su error o de su negligencia y pagarlas completas. Lo mismo las remuneraciones. Oye, Sofi, voy a hacer una pregunta que yo creo que también es una realidad. ¿Qué pasa con las empresas que se tiran a quiebra? ¿Qué pasa Eso con es las súper cotizaciones complejo de los trabajadores? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Tienen alguna ayuda? Sí. ¿Qué pasa en esta situación? Porque convengamos que esto no pasa a ser instituciones del Estado, sino que realmente son particulares, empresas que se tiran a quiebra y ahí queda su gente, sueldo, cotizaciones no pagadas. Aquí vamos a mezclar dos temas. El derecho concursal y el derecho del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué el derecho concursal? Cuando una empresa o una persona natural se somete al procedimiento de liquidación voluntaria o liquidación forzosa, y acá la teoría que yo tengo desde siempre, en que las cotizaciones no son de los trabajadores. ¿Y por qué? Y me hago cargo. Porque cuando hay lagunas previsionales o de salud en Previred, digamos, y la persona o la persona jurídica, que es la empresa, o el empleador como persona natural, se va a un procedimiento de liquidación concursal, quien en definitiva va a verificar ese crédito
porque pasa a ser un acreedor las instituciones, no los trabajadores. Entonces, cuando un empleado o una persona se va a un procedimiento concursal, tiene que decirle al tribunal, mire, yo quiero que declare mi quiebra, declare mi liquidación voluntaria. Expliquemos, Sofi, qué es lo que es un procedimiento concursal para los auditores, que no lo saben. El procedimiento concursal es aquel en virtud del cual una persona solicita a un tribunal de la República que se declare su quiebra. Y por lo tanto, con lo poco y nada que él tiene, porque tiene que ofrecerle al tribunal bienes para poder pagar, con lo poco y nada que puede pagar, en cero toda situación de deuda. Y por lo tanto, la finalidad es que esta persona se pueda volver a reinsertar en el mundo bancario y de bancario y financiero. ¿Después de cuánto tiempo? Una especie de rehabilitación. Mira, acá los bancos dicen que es un año después de que se declare la resolución, Ya. pero igual los castigan por tiempo para Ya. poder bancarizarse, por ejemplo. Pero ahí tú nos estás, con préstamos. tú nos estás educando desde el tema, ¿cierto?, empresario, microempresario, Claro. que se da la quiebra, ¿cierto?, y consigue subsanación de su deuda. Exacto. Pero ¿qué pasa con los trabajadores? Quedaron sin cotizaciones, con Sí. deuda pendiente, con créditos, tarjetas de crédito y no pueden pagar. ¿Qué resguardo, qué ayuda tienen ellos? Aquí nos vamos el trabajador en este caso pasa a ser un acreedor de este empleador que se fue a liquidación, ¿ya? O llamado de otra forma quiebra. Entonces, este empleador, o sea, los trabajadores van a hacer una verificación de sus créditos, le van a decir al tribunal, mire, él a mí me debe X dinero, ¿ya? Y además también verifican crédito las ISAPRES, las AFP y la AFC. ¿Y por qué? Porque le dicen de que este empleador le quedó debiendo dinero a estos trabajadores. Y son ellos, estas instituciones, que verifican crédito para que pasen a estar en la lista de acreedores y cuando los bienes se vayan al remate que ofreció esta persona que se va a liquidación, se va al remate, ¿cierto? Se hacen de dinero y les pagan a ellos. Lastimosamente, las personas que se van a quiebra son casi que no tienen nada. Por lo tanto, parece ser los pocos bienes que les quedan, no sé, si en el caso de una empresa puede ser un auto, en el mejor de los casos un bien país, a lo mejor los enseres que hay, oficinas, impresoras, computadores, mobiliario, etcétera. Todo ello se va a remate y el dinero de ese remate es para pagar las deudas. La ventaja que tienen los trabajadores es que tienen una prelación, es decir, que en ellos tienen una preferencia respecto a los demás acreedores. Por lo tanto, lo que se haga de los remates se va a dividir en todos los acreedores y los trabajadores son los primeros que van a estar en la lista para el pago. Sofi, ¿y si no? Lamentablemente van a quedar con eso ahí, con esa deuda. Y no hay, con quien esa no hay quien proteja a los trabajadores porque de verdad que es un tema injusto. Hay que apostar, ¿cierto?, por el crecimiento de un empresario, un microempresario, que todos sabemos que hay un esfuerzo, ¿cierto?, que necesitamos, de hecho, tú sabes que las pymes sostienen este país más del 70%. Entonces, pensando en ese escenario, no hay un nivel, o no hay una ley dentro de lo que estamos aprendiendo todos que resguarde a estas personas porque al final pasan a ser víctimas de la deuda de otra persona. Claro. Y el microempresario que va a quiebra subsana su deuda, limpia su imagen entre comillas para el mundo bancario, para a lo mejor más adelante un nuevo comportamiento y recibir apoyo, pero no. Lamentablemente al desamparo. Eso es exacto. El típico ejemplo es que, por ejemplo, un trabajador te despide porque el empleador no le está pagando las cotizaciones previsionales, pero nos vemos en un juicio, ganamos el juicio, pero en ese intertanto el empleador se fue a liquidación voluntaria. Se verifica este crédito en la causa o en el juicio donde está liquidación, entra al listado de acreedores y es que lo que del remate hubo muy poquitito dinero, no se le va a pagar al trabajador. Interesante tema que yo creo que podemos continuar la próxima semana. Yo creo que es un tema muy interesante porque lo que buscamos es educar en temas tan relevantes que tienen que ver legislativos, ¿cierto? Con todos los conocimientos que tiene nuestra mega abogada, Sofía Bien Mazáez, que nos ayuda, porque a veces por desconocimiento nosotros no sabemos qué actitudes tomar, dónde ir, dónde acudir. Entonces es importante educar a toda la comunidad. Agradecerte, Sofía. No, de nada. Un tema que es parte de una realidad a nivel país también, empresas que se van a quiebra, pero ¿qué pasa con los y las trabajadores que son víctimas también de esta quiebra y por ende
ellos pasan también a tener problemas en el sistema, más oportunidades. Así es. Que una persona que tiene lagunas, ya sea la razón que sea, le dificultan los créditos, le dificultan las licencias médicas, un montón de cosas. Sofía, la próxima semana. ¿Continuamos con el mismo tema? Así es. ¿Ese? Ok. Que esté Nos muy vemos bien. entonces. Que esté muy bien. Chao, Chao, chao. chao.